Bienvenidos a De Eso Se Trata, un podcast donde hablamos de la vida y de la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida. Y de eso se trata. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Eso Se Trata. Estamos con Cari hoy grabando el nuevo episodio, el número 13. ¿Quién vaya a creer cómo ha pasado el tiempo? Si es tu primera vez que te estás conectando, bienvenidos. Si es tu segunda, tercera, cuarta vez, ya sos parte de la familia. Sabés que tenemos una página web donde podés encontrar todo lo que estamos generando con De Eso Se Trata. Así que anda a www.deesosetrata.com. Así que bueno, con alegría te invitamos a la mesa a poder compartir juntos 30 minutos que vamos a estar conversando con Cari. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ger? ¿Cómo les va? La verdad que contentos de poder estar una vez más acá con ustedes. Y bueno, felices con el tema que esperamos poder conversar hoy. Sí, un tema, como siempre digo, súper interesante, súper lindo. Ustedes si ya escuchan el episodio, siempre digo las mismas cosas. Súper interesante, súper lindo. Y queremos, en realidad, como hacer una pregunta, pero detrás de esa pregunta, la idea es poder conversar un tema, ¿no? La pregunta que hemos propuesto es, ¿alguna vez te preguntaste si Dios todavía habla? Esa pregunta de cuánto has escuchado su voz, y si realmente sabes que es Dios el que te habla y no es tu cabeza. Hace poquito con Cari una persona nos hizo esa pregunta, ¿no? No sé si es Dios el que me está hablando o de repente es mis propios pensamientos. Y fue una pregunta muy honesta, pero nos llevó a pensar esta realidad. Dios habla y ¿cuántas personas hay dando vuelta que quizás están con ese tipo de preguntas en la cabeza? Eso también es un buen indicio porque nosotros de las conversaciones y los temas que les traemos son sacados de conversaciones que tenemos con gente, cosas que hemos ido aprendiendo en nuestro caminar con el Señor. Tratamos de ser auténticos, de escucharlo, así que también les recordamos que tienen un correo, que nos pueden seguir en las redes y ahí nos pueden sugerir temas. Yo siempre digo, cuando me dicen, escuche el podcast, me encanta, es como si estuviéramos charlando en la mesa y de eso se trata. Pero bueno, tiran los temas, porque no que sepamos del tema, pero podemos conversar y podemos buscar del Señor al respecto. Exacto. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si el Señor habla? O hemos escuchado que gente dijo, porque Dios me dijo tal o cual cosa. Sí. Dios me mostró, Dios me dijo, yo escuché. Y algunos nos preguntamos, ¿cómo hacen? Sí. La voz de Dios no es solo exclusiva para pastores, para los profetas, para cosas, no para todos. Pensaba en eso porque en el contexto de la mayoría de las personas que nos escuchan o van a una iglesia o han sido parte de una iglesia. Entonces es muy común escuchar desde el púlpito el pastor, el predicador, quien esté hablando, diciendo, escuché que el Señor me dijo y Dios me confirmó. Y se habla con tanta seguridad, ¿no?, de que Dios me habla, pero por ahí vos estás sentado entre el grupo y decís, ay, yo nunca escuché a Dios. ¿Cómo es eso? Y ese signo de pregunta en tu cabeza se crece más grande y realmente querés saberlo. Quizás tengamos que desmistificar esto de escuchar a Dios, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito más a ver la manera en que Dios habla, que eso creo que nos puede ayudar. Y quizás en el fondo, si has tenido experiencia de escuchar a Dios, solo que no de la manera que por ahí tenemos este concepto de una voz, que no sé, una voz en off. Que puede pasar, Dios es soberano y lo puede hacer. Dios es soberano, pero la verdad que conversando con gente y leyendo experiencias de personas que han caminado con el Señor, aún de hace siglos atrás, ¿no? Podemos identificar algunas maneras en que el Señor habla. Pero la verdad es, partamos de esta premisa que Dios sí habla. Dios sí habla. Y hay un texto muy lindo en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Voy a leerlo en la NBI. Dale. Dice, hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Esto nos está dando como una línea de por qué Dios habla, si Dios habla, si no habla, ¿me entendés? Aparte dice, si ustedes oyen su voz. Hay un condicional, ¿no? Entonces, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Quiere decir que no dice si Dios les habla. No. Dice si ustedes se escuchan. Claro. O sea, parte, hay algo que podemos inferir, ¿no? En esto, que hay un supuesto que puede inferir que digo, Dios sí habla, el punto es si yo lo escucho, ¿no? Y la palabra cuando el Señor Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz. Entonces,
hay un montón de cosas. Porque uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, ¿y ahora qué pasa en el Antiguo? El texto Nuevo. que vos leíste, que vos citaste, en el Nuevo, El Nuevo perdón. Testamento, sí. Vos citaste Hebreos. Claro. Y yo te acabo de citar la parte de Juan 10, cuando el Señor está hablando de Él, el buen pastor. Entonces, eso también nos tiene que decir que de este lado también vamos a escuchar De la voz este de lado Dios. de la cruz, Dios sigue hablando. La realidad es que nuestro Dios es un Dios comunicador. Sí, Tenemos que me partir gusta de la esa base frase. del concepto de que Dios es trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de repente eso puede llegar a ser un posible podcast si nos animamos a meter en ese tema de la Trinidad para poder conversar así Sí. auténticamente como estamos haciendo. Pero volviendo al punto, si hablamos de que Dios es un Dios trino, Sí. es un Dios que se comunica, que Sí. está en constante comunicación. Nosotros como seres creados a la imagen de Dios tenemos esa capacidad de comunicarnos. Entonces Dios desde el comienzo, cuando nosotros leemos en la primera parte del libro de Génesis, encontramos al Dios creador que pone al hombre en ese estado perfecto en el Edén. Al hombre y que luego la mujer, ¿no es cierto? Y en ese es una perfecta comunicación. Sí. Cuando hay pecados se rompe muchas cosas, obviamente se quebrantan algunas, pero Dios sigue hablando y comunicándose y queriéndose comunicar con su creación. Y es eso lo que vemos a través de lo largo de la historia. De Lo que verdad. Cari decía, en el Antiguo Testamento y de este lado de la cruz, en el Nuevo Testamento, Dios está hablando. Y hoy, 2025, en donde te encuentres, Dios sigue hablando. Como dijo Hebreos, ¿estás escuchando su voz? Exacto, me encantó. Bueno, algunos A.W. Tozer o A.W. Tozer supo decir, allá en el 1948, en el libro que sacó, ¿no? Dice, el Dios que habló, aún habla. Uh-huh. Y si no creemos esto, no somos mejores que los deístas. Que Exacto, aquellos Dios que creen sigue en hablando. diferentes dioses, más, Dios sigue hablando. Nuestro Sí. Dios sigue buscando comunicarse Sí. con nosotros. De hecho, creo que es válido que hagamos esta mención. A.W. Tozer, él escribió este libro, se llama, creo que, no sé el nombre en español, pero está gratis este libro. Es más, te animo a nos que lo pueden puedan. mandar un Si mensajito. mandan un mensajito, les mando el libro en español o en inglés, Sí. como lo quieran leer, pero es realmente un autor Creo tremendo. que en español es La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios, The creo Pursuit que of God. sí. Si quieren practicar un poquito la lectura en inglés, se lo mando en inglés, y no en español. Hasta ahí llegamos. Pero no anyway, hablamos más. Exacto, pero lo lindo de este mensaje que nos deja Tozer es que Dios sigue hablando. Sí, Dios sigue hablando y eso lo hace diferente. Ujú. Ahora, Dios, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vemos, como dijiste vos, es un Dios comunicador en, Sí. en las tres personas, este Dios trino. Cuando el Señor nos prometió el Espíritu Santo, dijo que Él iba a tener un rol muy especial de comunicación con Sí. nosotros, ¿no? Que íbamos a tener esta Eso comunicación. fue muy lindo cuando Jesucristo está hablando con sus discípulos Sí. antes de enfrentar la cruz. Él hace esta mención que los discípulos al principio dicen, no te Sí. necesitamos a vos, no necesitamos a nadie más. ¿No? Y realmente Jesús hace el énfasis, a ustedes les conviene. Oh, qué ¿no? increíble eso. Y eso es lo hermoso. ¿Por qué? Volviendo a tu ejemplo del comienzo cuando hablabas del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre personas. Sí. Dios hablaba. Lo pueden leer en la Biblia, dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dio la palabra. Exacto. Pero en el Nuevo Testamento, después de la cruz, Sí. lo que vemos es que el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Entonces, Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, este es Jesús hablando, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Uno de los roles importantes del Espíritu Santo es la comunicación. Sí. Es como el Señor nos habla. Y como acabo de decir, no es algo externo, Él está en nosotros. Así que eso hace la diferencia. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y les anunciará lo que está por venir. ¿Cómo me va a anunciar si no es a través de... Sí. ¿Cómo me llega un texto? Me llegará un mail, Me llegará un WhatsApp, correo, lo voy a ver en una un notificación en reel, el celu. ¿no? Qué horror que pensemos que las redes y el celu es la única manera de comunicación hoy, ¿no? Bueno, eso es un Ponen- paréntesis para seguir hablando. Pero acabas de decir leer de este nuevo. texto y habla de exactamente cómo nos va a anunciar sin comunicar, cómo nos va a guiar sin comunicarnos. Y esto es lo que el Señor quiere recordarnos. Hay otro autor y filósofo también que queremos citar en este momento, se llama Dallas Willard. Dice, la meta no es solo oír a Dios,
sino convertirnos en personas que pueden vivir en constante diálogo con Él. No es escuché una sola vez a Dios o una vez me pareció, sino desarrollar esa capacidad de diálogo. De comunión. Ujú. Él Dallas también hablaba como si fuéramos amigos. Sí, ¿viste? amigo de Ya Dallas. se murió, pero bueno. Me contaba Dallas que él decía, el problema es que muchas veces cuando queremos la guía de Dios, vamos a Dios y bueno, quiero que Dios me hable en esto. Sí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Entonces nos concentramos solo en recibir instrucción de Dios para que en el fondo me vaya bien. Exacto. Pero él decía, el problema no, el problema es ese. Buscamos solo la dirección o la instrucción y no buscamos la comunión, la relación con el Señor. Y ese es el punto de la comunicación. Exacto. Pensá en tu relación con tus hermanos, con tus amigos, si tenés hijos, con tus hijos. No vas a querer darle solamente instrucciones a tu hijo. Sí. Vos querés conocerlo. Le hablas, le escuchás. Hay una interacción, ¿no es cierto? Sí. Parte de la comunicación es entender que el mensaje que estoy dando es recibido, pero también escuchar respuesta de ese mensaje. Exacto. Y aparte, vos cuando dijiste que Dios es comunicador, y comunicador, para que la comunicación se establezca hay un emisor y hay un receptor. Uh-huh. ¿No? Sí, te estaba tirando el pie para que fueras a decir eso. Eso es lo que quería escuchar. Para aquellos que estudiaron en la Facultad de Lengua Castellana 1. Hay un receptor, hay un emisor, un receptor, no hay un canal, todo. El tema es que el emisor tiene que estar tan concentrado en que le llegue el mensaje. Lo va a decir de una manera que entienda. Exacto, el sí, otro, que hay ¿no? una conexión. Que Exacto. sabe que está en el canal correcto. Entonces, ¿cómo Dios no se va a preocupar de hacernos entender lo que quiere decirnos? Sí. El punto que tenemos que tener el corazón correcto para poder escucharlo y buscar esta comunión. Aparte, mientras más lo buscamos y aprendemos, y ahora podemos hablar de las maneras en que Dios nos habla, ¿no? Sí. Pero yo pensaba en esto de que el Señor está interesado en la relación conmigo. Y a medida que yo más lo conozco, como pasó con vos, Sí. ¿no? A medida que más tiempo pasé con vos, pude diferenciar tu voz de la de tu papá. Exacto. ¿No? Eso fue todo un desafío. Eso fue todo un desafío. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos de novio y yo le llamé al teléfono de línea para aquellos que no saben, que son muy Antes jóvenes. del celular, Antes del había un celular. aparatito Y que te algunos enchufaba en tu tenían, casa ching. con un cable. Sí, y llamaba y yo llamé y dije, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba segura que eras vos. Entonces me dice, hola. Y yo largué, hola mi amor, ¿cómo andás? Y en un momento se para y se empieza a reír. Me dice, vos querés hablar con Germán. Le digo, Obviamente que sabía. Por supuesto, pero me hizo entrar. ¿Cuántas veces te llamaban y te decían, no, Muchas para? veces. Y dice, Rubén, no, Germán. Exacto. Entonces, pero el punto es que a medida que más tiempo pasé con vos, pude diferenciar cuando eras vos y cuando era tu papá. Y esa es la clave, creo que con el Señor. Por ahí hoy estás con esta pregunta, sí, yo escuché que Dios habla, pero yo no sé si he escuchado la voz del Señor. Bueno, como estás escuchando, Dios quiere comunicarse, Dios está hablando y vamos a hablar un poquito de los canales que el Señor usa, porque no solo se limita a uno, sino usa muchas formas. Y porque Él está interesado en que la comunicación nos llegue. Exacto. Y que la comunicación sirva en el desarrollo de una intimidad, de una relación, no solamente instrucción. Esa es la clave. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras de las que el Señor habla? ¿No? Bueno, perdón, dale. Me cortaste. No, Corté una de las formas que el Señor habla es a través de su palabra. Yo creo que esa es la más importante en el punto de decir de que no tenemos que tener dudas. Cuando tenemos nuestra Biblia en la mano, ese es el Señor con un montón de instrucción para nosotros, para entendernos a nosotros mismos, para saber su voluntad, para comprender lo que Él quiere para mi vida, está en su palabra. O sea que, vamos a decir, uno de los canales quizás más claros y más fácil de tener acceso es a través de su palabra. Exacto, y más confiables. Y confiables. Esa es la palabra que quería buscar. Sí, y más confiables. En una de estas imágenes, ¿viste? Que te aparecen en la... Yo sigo un montón en Instagram, yo sigo un montón de cosas que publican versículos, frases, autores, qué sé yo. Y en este precisamente decía, no digas que Dios no te habla cuando vos tenés tu Biblia cerrada hace tiempo. Ups. ¿No? Uf, los chicos. Eso es clave, porque a veces queremos buscar la experiencia mística. Sí. Que no digo que uno no busque una relación genuina con el Señor. El problema es cuando buscamos la relación, esto místico. La palabra del Señor está ahí. Está ahí, y la palabra dice que fue inspirada por Dios, que es viva. O sea, que
que está Tiene la viva. capacidad de ir a lo más profundo del ser humano. Dice que entra como algo con doble filo y discierne lo que hay en el corazón, distingue lo que es la carne de lo que es el espíritu. Dice que entra y discierne. Es increíble, lo que hace la palabra. El salmista dijo en el Salmo 119, dice, de hecho, todo el Salmo 119 es muy lindo. Especialmente cuando tengan 2 horas para leerlo. Sí, para leerlo, pero especialmente todo el tema del valor de la palabra de Dios. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, ¿no? Esta idea del peregrinaje, de andar en este camino, a veces nos toca caminar a oscuras y a veces una luz hace la diferencia, de que no nos tropecemos, de saber que estamos yendo en el camino directo, ¿no? Correcto, perdón. Entonces, tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Esa es la palabra de Dios, una de las formas en que Dios se quiere comunicar con vos y lo está haciendo y está ahí escrita sobre tu mesa o en la app de tu celu. Lo que no... el peligro a veces es volver a la palabra un ídolo. Ajá. No me quiero meter mucho en eso. No, al contrario, es una realidad que hay que hablar. La palabra es algo para meditar, para estudiar, para profundizar, pero creer que es la única manera, es el parámetro, es el faro, ¿no? Todos los otros canales que el Señor use tienen que ser conforme a la palabra del Señor, ¿no? Yo creo que si estás escuchándolo, este episodio atentamente, nosotros empezamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y ahora hablamos de uno de los canales, la palabra. La palabra por sí sola, de hecho hay un texto bíblico que dice que la palabra por sí misma está muerta. Sí. Pero el Espíritu da vida. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchamos a Dios cuando el Espíritu Santo toma de su palabra, de la Biblia, y nos muestra nuestro corazón. Entonces podemos entender cómo ese mensaje escrito hace miles de años hoy se hace relevante para Germán en la situación que estoy viviendo, para dirección, para conocerme mismo, para entender la situación y para tomar decisiones. Entonces, como dijo Cari, no podemos convertir la palabra en un ídolo porque en sí misma la palabra es un libro. ¿Pero qué? A través de la obra del Espíritu Santo y teniendo esa apertura hacia el Señor y como escuchamos antes, el oír su voz es que realmente se convierte en la voz viva de Dios para mí hoy. Exacto, porque si no la ponemos a esto de que el Espíritu Santo me guíe, el otro día me mandaba un mensajito con alguien que creí que quería, no sé, conversar. Uh-huh. Y esta persona me dice, Dios me dijo que no vaya a la iglesia. Ah, mira vos. Que no tengo que ir al edificio de la iglesia, pero porque, y me citó un versículo que yo digo, fuera de contexto. No sé dónde lo saco de la Biblia. No, bueno, y yo digo, ¿cómo? Y dice, porque Dios, su palabra dice tal cosa. Y empezó nada y uno te das cuenta que ahí no hay vida. Uh-huh. Que eso no es el mismo espíritu que inspiró la palabra la que le está dando entendimiento. Uh-huh. Entonces, qué peligroso también eso. Muy peligroso. Dice, hay una frase muy linda, dice, un texto fuera de contexto sirve como pretexto para crear un nuevo texto. Entonces, es un medio trabalengua, practíquenlo, el texto. Pero es verdad, cuando sacamos las cosas fuera de contexto y donde no está el Espíritu Santo, realmente estamos distorsionando la voz de Dios y no estamos dándole el lugar correcto. También el Señor habla por otro canal, ¿no es cierto? Sí, otro canal que en lo particular, las personas que me conocen saben que yo no soy una persona de aire libre, de aventura. Soy lo más aburrido que puede existir. Pero me voy a atrever a confirmar esa verdad. Sí, pero una de las maneras en que Dios habla, y personalmente también lo he hecho muy pocas veces porque no estoy expuesta a la realidad, es a través de la creación, ¿no? A través de la naturaleza, de la creación. Me pasa cuando pienso en el cuerpo humano, por ejemplo, eso sí, pero la creación, Dios nos habla a través de la creación. Salmo 19, del 1 al 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día comparte al otro la noticia. Como habla de que a través de la creación, de todo lo que vemos, lo que Dios ha creado, como dijo Cari, puede ser tu anatomía, nuestro cuerpo, puede ser de repente un hermoso paisaje, animales, etc. Todo eso habla de la grandeza de nuestro Dios, de cuán glorioso es Dios, cuando podemos saber que estamos en un pequeño punto en este globo que se llama Tierra, que está girando, y vemos toda esa
tremenda ciencia. Hay mucha gente que estudia y ama la ciencia y dice, mientras más estudio ciencia, más amo a Dios, porque te das cuenta de lo tremendo, de lo glorioso que es Dios. Todo perfecto. Y de hecho, aquellos que hacen esas investigaciones y van hasta los átomos y ver la forma en que están diseñados, todo habla de un Dios creador. Y también Dios inspira paz, especialmente aquellos que tienen la posibilidad de salir de la rutina. Me ha pasado, me recuerdo una vez, estaba muy atareado con el trabajo, muy a full, y recuerdo que una noche venía de trabajar y estaba esperando el colectivo, me acuerdo. No, hace muchos años, estoy hablando de hace muchos años. Y de repente levanto la cabeza y veo el cielo. Y me encantó ver el cielo. Y me pensé para adentro, oye, ¿hacía cuánto que no miraba el cielo? Pero fue como cuando vos quedas tan encerrado por lo que estás haciendo. Pero fue un momento así que dije, wow, Dios, y las estrellas y todo, y como que mi cabeza fue. Pero yo creo que es el Señor de alguna forma que me estaba inspirando, recordando que Él es más grande, que hay algo más que la situación que estaba viviendo o lo que estaba sintiendo en ese momento. Realmente Dios habla a través de la creación. A mí me pasó que viendo un video de muchas... ¿viste estos lugares que son preciosos, que lo ves como en 4D, una belleza? 4K. 4K. ¿Qué dije yo? 4D. Ah, los 4D en la iglesia. Bueno, en los 4K. Y Dios, y yo le decía, no, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y ahí realmente escuché la voz del Espíritu, que es la otra forma Tenés que que nos salir habla. y caminar al auto. No, y diciéndome... le digo, Señor, qué hermoso todo lo que creaste. Y Él me dice, esa misma mano te creó a vos. Inmediatamente el versículo de Eclesiastés que dice que Dios todo lo creó hermoso en su tiempo. Sí. Y decir, Dios no se equivoca. Y eso tuvo que... Dios trató conmigo el tema de mi valor, de mi estima en Cristo, etc. Así que fue maravilloso como ver la mano maravillosa de Dios en la creación y pensar que Dios también me creó a mí. Y que Dios te habló a través de esa imagen. Exacto. Y esto de la voz del Espíritu Santo. Sí, la voz del Espíritu Santo es otro canal, otra forma en que Dios habla. Y diríamos que es quizá uno de los más importantes, porque hablamos de esta distinción de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Lo encontramos en su palabra como una de las promesas. Entonces el Señor nos habla, Él nos quiere hablar a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo suena esa voz del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. Y pensar, a mí me gusta decirle el nombre completo. Dios Espíritu Santo. Muy bien. Me encanta decirle Dios Espíritu Santo, para recordarme que Él es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Me gusta el tema de... Me llamó mucho la atención Isaías 30:21. Dice, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, síguelo. Y el texto no está hablando de que alguien se te paró atrás y te dijo, por acá, perdón, el che para el que no es argentino. Pero esta voz del Señor buscando comunicarse, buscando guiarnos. Apocalipsis dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. En este caso dice a las iglesias. Sí. Pero ¿cuántas veces que el Espíritu Santo habla? Que es una persona... que en 1 Corintios habla muchísimo del rol del Espíritu Santo, de que toma de lo profundo de Dios, que me lo hace conocer. Sí. Entonces, por ahí la voz del Espíritu Santo a veces suena como la mía. Es como una voz, pero demasiado sabia, como demasiado buena, que produce cosas que ni mis mejores intenciones ni haciendo meditación puedo provocar. Sí, sí. Porque trae vida. Sí. Me gusta esta aclaración que hiciste al comienzo, Dios Espíritu Santo, la importancia de recordarnos que es Dios que mora en nosotros, que nos habla. Sí. Y nos habla, como decía Cari, a través de pensamientos, a través de impulsos, a través de no sentirnos con una paz o a veces con algo como que falta de paz. Quizás te pasa de estar en lugares y sentir que no debería estar acá. Y uno piensa, bueno, son mis intuiciones o me parece a mí. Pero tenemos que desarrollar esa capacidad porque muchas veces es Dios Espíritu Santo que nos está hablando. A veces es un impulso, un deseo de hacer algo. Entonces creo que tendría que buscar mi Biblia y leer algo. O siento que tendría que leer el libro de Santiago
por decir un libro, ¿no? Y son impulsos, y es Dios Espíritu Santo que nos está llevando a hablar, a conversar con nosotros, a querer decirnos algo. Personalmente, de la forma que a mí el Señor me habla a través del Espíritu Santo, muchas veces son con pensamientos que, como Cari decía, a veces suena como que fuera yo, pero después yo me doy cuenta y digo, no, esto no salió de mí. Y no solamente eso, es que empiezo a ver que si yo camino en fe en cuanto a ese pensamiento, veo que las cosas se alinean de una forma que no. Esto fue diseñado por alguien más inteligente que yo. Y puedo ver cómo una cosa sigue a la otra. A veces me ha tocado, recuerdo hace muchos años, para dar un ejemplo de cómo este impulso, veníamos manejando, estábamos en la ciudad de Córdoba y sentí ese impulso de parar el auto y acercarme a una persona que estaba en la esquina y decirle una cosa de parte del Señor. Y bueno, yo pensé, no, lo haré. Y toda esta cosa, pero paré el auto, me fui, le hablé a la persona y fue un acto más de fe que por decir la convicción de que era la voz del Espíritu Santo. Pero después ver la reacción y la interacción de esa conversación, pude darme cuenta que era Dios Espíritu Santo que me estaba guiando. Entonces yo crezco y cada vez que yo me animo a una cosa y veo que Dios lo hace, entonces ¿qué pasa? Me animo a otra más y así voy creciendo en identificar la voz del Espíritu Santo. Por lo menos esto es en lo que a mí me pasa personalmente. Sí, aparte también estar dispuesto a obedecer. A veces la voz del Espíritu Santo nos desafía tanto, nos incomoda. Sí. Nos incomoda, porque no sería algo que yo me dijera para... que me voy a decir para justificarme, para calmarme, para la palmadita, para nada. Para nada, porque el rol del Espíritu Santo es formar Cristo en nosotros, sí, ¿no? Entonces, a veces el problema es cuando tomamos la voz del Espíritu Santo y nos pasamos para el otro lado. Sí. Como nos ha pasado a veces escuchar esto de que, no, porque Dios no quiere. A mí me dijo Dios que yo, no sé, deje de servir en tal área porque... No me hace bien. Sí. Si vos sos pastor y estás escuchando, si has estado en el rol de liderazgo dentro de la iglesia, sabes muy bien que cuando alguien se acerca con vos y te dice, quiero hablar con vos, quiere traer algo, quiere conversar algo y te empieza diciendo, Dios me dijo, como que te cierra la puerta a poder dar tu opinión, porque supuestamente Dios le dijo. Entonces, esto también para vos, si vas a hablar con tus líderes, tener un poquito de temor de Dios antes de decir Dios me dijo. Si no, por ahí yo creo que Dios me está diciendo esto y escuchar el feedback de alguien más para que pueda ayudarte a tomar decisiones sabias. Hay un libro muy bueno que es de John Bevere, que también lo tenemos, así que quien lo quiera se comunica. Se dice, así dice el Señor. Sí. Y habla, muy buen libro. Muy buena. Así dice el Señor en forma de pregunta. ¿Realmente Dios te está hablando así? Muy bueno, bíblico, muy lindo. Y Dios también te puede hablar y el Espíritu Santo puede usar a otras personas, ¿no? Para hablarnos. Para hablarnos. ¿No? Y creo que eso es lo más común. Me gusta y nos gusta decir, y especialmente aquellos que son de parte de Somos Familia, la iglesia en Córdoba, han escuchado que la palabra que se predica el domingo es la voz de Dios Espíritu Santo para la congregación entera. Entonces Dios utiliza a una persona para compartir un mensaje hacia la iglesia. O sea, cada domingo que vas a tu iglesia y escuchas un predicador, estás escuchando a Dios a hablar a través de una persona. Pero también hay otra manera, en algo quizá en un contexto mucho más informal, en una charla de café, en un mate, donde alguien te dice algo y eso que te dijo esa persona quedó resonando en tu mente y corazón y te das cuenta que no es solamente un buen consejo, sino que está Dios detrás de ese consejo. Y me recuerdo, entre tantas veces que nos han conversaciones que Dios nos habló a través de otra persona, recuerdo, ¿era Néstor? No recuerdo su nombre, pues sí lo que nos dijo, nos marcó, cuando dijo, nosotros decimos, bueno, porque queremos hacer la voluntad de Dios, no sabemos, no tenemos que ir al seminario, no vamos al seminario, ¿no? Sí. Y él dijo, Dios no juega a las escondidas. Sí. No me acuerdo el nombre de él, pero tengo la imagen de ese momento. De ese momento tomar un cafecito y que él diga, Dios no juega a las escondidas. Sí. Y eso me requedó, porque también tiene que ver con su carácter de comunicador, de esta relación de padre amoroso, de que a veces creemos que la voluntad de Dios, y esto lo podemos charlar en otro podcast, es algo que tengo que descifrar y seguir, tipo laberinto. Código secreto. Los mensajes secretos en el texto oculto. Claro, que tengo que ser muy inteligente, cosa que no voy a llegar nunca.
Dios no juega a las escondidas. No. Por ahí somos nosotros los que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo y saber si estamos dispuestos a escucharnos. Entonces, Dios nos puede hablar a través de otros creyentes, de otras personas en el Señor, y aún ha usado gente que no es cristiana para hablar, ¿no? Bueno, en Génesis vemos a Moisés empezando todo su nuevo rol de liderazgo y Dios utiliza a Jetro, su suegro, alguien pagano, no era alguien que era judío y que tenía fe, era alguien pagano para hablarle, llamarle la atención, y de hecho le dio un consejo sabio que Moisés aplicó. Entonces, vemos cómo todo este proceso de escuchar a Dios, Dios usa muchas personas. Dios puede utilizar hasta mira, y me ha pasado a mí, va en el auto y miras una propaganda pegada en un cartel y ese mensaje resuena en tu corazón. Es decir, Dios te está llamando la atención, Dios está queriendo decir algo. Y esos creyentes también, parece tonto la aclaración, puede ser tu familia. Sí. A veces dejamos de un lado, en ocasiones, no siempre. Porque, bueno, viene de mi mamá, viene de mi papá, viene de mi hijo, viene de mi hija, ¿no? Viene de los cercanos, ¿qué sabe? O que uno que se conoce en la intimidad, pero Dios te habla profundamente, ¿no? Entonces, que Dios también usa a otras personas. El problema es cuando solo corremos a otras personas para que me digan lo que yo debería buscar en la intimidad con Dios. Sí, creo que es una mala interpretación o un error muy grave por ahí. En 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El tema es, como dice Cari, cuando vamos detrás del profeta para que me diga, cuando Dios quiere hablarme directamente a mí, cuando no necesito andar detrás de personas, debo ir detrás del Señor y el Señor traerá personas a nuestra vida, como acabamos de decir, personas que de repente te aman, que están cerca tuyo, que tienen un mensaje del Señor. También puede ser de repente familiares, vecinos, una persona, compañero de trabajo, pero Dios es el que le trae. No debo yo salir a buscar personas. Hay mucho de esto, tristemente, vemos muchas cosas que, llega el profeta tanto, llega el apóstol tanto, voy a ir para que me diga una palabra. Y a veces se arma tristemente un show detrás de eso, ¿no? Donde el predicador, la persona está hablando y dice, el Señor me dice que vos, fulanito, menganito, y empieza a generarse toda una dinámica que para a mi parecer y en mi opinión da un mensaje diferente, lejos de promover la búsqueda de Dios, sino la búsqueda de la persona. Eso es otro podcast. Otro podcast. Para hablar esto de cuando Dios me habla o me dice cosas y cómo buscar la voz de Dios por encima de todo, ¿no? Dios también nos puede hablar a través de las circunstancias, ¿no? Las situaciones que vivimos. Las situaciones que vivimos, que a veces decimos, bueno, el diablo que me está... Escuchaba, para aquellos que quieren, la prédica de nuestro hijo el domingo pasado, que hablaba de Jonás, ¿no? Entonces, cualquiera mirando de afuera dice, ¡ay, pobre Jonás, que la tormenta, que vino el pez, se lo tragó, ¿no? Y uno dice, en realidad Dios estaba trabajando con él. No era el diablo. No. Entonces, a veces nosotros queremos malinterpretar la situación y porque tenemos que hacer cambios que no queremos hacer y Dios usa circunstancias para, acá reacciona. Sí, yo creo que una actitud sabia sería frente a las circunstancias que estás viviendo hoy. Le pregunte, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿Por qué estoy...? Puede ser algo muy bueno, puede ser algo que no es tan agradable. Y decirle, Señor, ¿por qué? Y te vas a sorprender a entender estos pensamientos, cómo el Señor te va a guiar, cómo de repente una canción, un mensaje de una persona, de alguna forma Dios te va a responder a ese pedido, ¿no? También quería hablar de las circunstancias de los sueños y visiones. Sí, Dios habla hoy en día a través de sueños y visiones. Ahora, no todos los sueños son un mensaje de Dios. A veces es porque comiste mucha pizza esa noche y te fuiste a dormir con la panza. Te comiste un asado a las 11 de la noche y tuviste un sueño. Tenemos que tener muy cuidado. Por eso tenemos que discernir. Esa es la capacidad de discernir. A veces tendemos a querer espiritualizar todo en nuestros sueños y a veces no es un mensaje del Señor. A veces es solamente un sueño, ¿no? O las visiones.
¿no? Sí. Dios sí lo hace, porque Dios está interesado en comunicarse Sí. con nosotros, en relacionarse, y de la manera que cada hijo entiende, ¿no? Nosotros tenemos solamente 2 hijos, Sí. pero sabemos, con cada uno hablamos de manera diferente, Sí. porque son diferentes. Entonces, Ger se comunica el Señor se comunica con Germán de una manera que él entiende, que llega a su corazón, que ¿no? Aunque Dios es creativo, lo puede hacer de cualquier manera. Y Dios se comunica conmigo de otra manera. Ninguno de los dos es más espiritual. Creo que lo espiritual está en decir, escucha al Señor más allá del canal que el Señor usó. Tristemente, escuchamos en una conferencia hace unos años atrás a una persona que decía que si no veías ángeles, Ay, sí. no me estaba hagas bien. acordar No de estaba eso. bien. Entonces, y eso No, bueno, dijo, algunos dice, sí, decilo. hay algunos que los únicos ángeles que ven son los ángeles de Charlie. Y como, qué para horror. aquellos que no saben, Los Ángeles de Charlie era una serie vieja. También googleé. Que hay un remake. Pero, el punto es, qué horror pensar que todos tienen que tener visiones, que todos tienen que tener sueños. Es un horror, porque entonces la persona que no tiene visiones, que el Señor no le habla de esa manera, entonces yo no soy espiritual. Bienaventurados los que sin ver creen. Amén. Entonces, a veces y ponemos a las personas que Dios les habla a través de visiones, sueños, como si fueran otro nivel más alto de espiritualidad, cuando en realidad está de acuerdo a su palabra, ellos necesitan ver más porque su fe es más débil. En cambio, aquellos que simplemente por leer en su palabra y creer lo que el Señor dijo y a través de su Espíritu Santo sigue adelante, de nuevo, vamos al punto que Cari dijo, es como el Señor se comunica con nosotros. Entonces, no es que si ves visiones sos menos maduro. Menos maduro. Es la manera en que Dios decide hablarte. Sí. Y Dios es soberano. Sí. Entendamos esto, Dios es soberano, Dios es comunicador, Él puede hacer lo que Él quiere como Él quiera. Ahora, ¿Dios ha hablado y está hablando a personas a través de sueños? Sí. ¿Dios está hablando a través de visiones? Sí. ¿Dios está hablando de muchas formas que son sorprendentes? Sí, pero no todas las veces que tenemos un sueño, no solo veces que tenemos una visión o creemos que tuvimos una visión, es Dios hablando. Aunque seas el súper profeta, ultra ungido, ungida, lo que sea, no todo lo que se nos cruza por la cabeza es de Dios, no todos los sueños son de Dios, no todas las visiones son de Dios. Porque entonces, ¿dónde quedaría mi dependencia del Espíritu Santo y de esta comunión? De esta relación, ¿no? Entonces... Hay una cita que pusiste ahí en el material de Henry Blackaby, así es. Dijo, Dios habla por el Espíritu Santo mediante la Biblia, la oración, la circunstancia y la iglesia para revelar su voluntad. Me gusta, es 100% bíblico, no se le ocurrió a él, ese es un hombre que leyó la Biblia, ¿no? Pero es la realidad. Que camina con el Señor. Exacto, porque Dios habla, ¿no? En la oración. Esa es otra forma de que el Señor nos habla. ¿Cuántas veces entramos a orar cargados con un montón de cosas y al finalizar nuestro tiempo de oración, esa carga se fue, hay una paz, hay algo que cambió en el corazón y ese es Dios hablando? Entonces, hay muchas formas, estos no son los únicos canales. No. Dios tiene muchas formas de hablar y es a través de su Espíritu Santo que Él lo quiere hacerlo para que entendamos su voluntad. Exacto. Por ahí lo que requiere de nosotros es que desarrollemos la escucha. Ese es el gran desafío, ¿no? El poder desarrollar la capacidad de escuchar a Dios, de calmar. De calmarnos, de mirar para adentro y ver si realmente estoy dispuesta a escuchar lo que de repente no es igual a lo que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, que Dios me dice, no sé, todo lo contrario a lo que yo le estoy pidiendo. O me viene y me tira otro tema del que quiere hablar conmigo. Bueno, yo le estoy diciendo, ay, Señor, no sé, dame un versículo para predicar en el grupo casero, qué sé yo. Y Dios me dice, ¿por qué no hablamos mejor de tu actitud con fulanito, fulanita? Y yo como, no, diablo, que me distrae. Claro. ¿No? Entonces, por ahí aprender a entrenar el oído, a la disposición del corazón. Es un tema, es el morir. Bueno, creo que es un camino que todos estamos. Todos estamos en este camino tratando de aprender a escuchar su voz, de identificar cuándo es el Señor, cuándo es mi mente, cuándo es mi propio corazón, cuándo es el enemigo, porque el enemigo es el padre de mentira que a veces quiere poner cosas delante nuestro para confundirnos. Entonces tenemos que discernir. Y esta postura de oír, de escuchar al Señor,
es algo que tenemos que realmente tomar la decisión constantemente. Sí. Es comenzar el día, es comenzar, tomar un momento en tu rutina diaria de decir, quiero escuchar a Dios. Para algunos puede servirle de repente hacer silencio. No poner música, nada, quedarte en silencio con tus pensamientos y Dios. Una de las cosas de la comunicación que Cari estaba comentando al comienzo es que a veces hay ruido en el medio. Sí. Y el ruido puede distorsionar el mensaje. Y ruidos pueden ser externos o internos. Sí. Entonces, quizás preguntarte cuáles son los ruidos internos que hay dentro tuyo. Por eso el quedarte en silencio a veces ayuda a que se expongan esos ruidos internos y Sí. puedas de alguna forma, con la ayuda del Señor, poder lidiar con eso y enfocarte en lo que Dios está hablando. Hay tantas formas que Dios quiere hablar, pero yo tengo que hacer el tiempo. Sí, sí, es algo bueno, musicalmente o no. El silencio tiene... Es parte de la música. Es parte de la música. O sea, se escribe en la partitura el silencio. O sea, el silencio es parte de la música, es parte del mensaje musical que se quiere dar. El silencio es importante. ¿Cuánto más para nosotros, para oír al Señor? A veces vamos al Señor con todas las cosas que yo quiero ver a Dios en mi vida, pero no hago ningún silencio para escucharlo. Exacto. El hermano Lawrence, que quien vos decías, también tenemos el libro. Y tenemos un sitio donde está gratis para que lo puedan escuchar, al audiolibro. Él decía, Dios no necesita palabras para hablarnos a veces, solo basta una santa inclinación del alma. Esta búsqueda, esta disposición. Justo estoy haciendo la edición de un libro que estoy justo en la parte de la oración y la autora de este libro habla de eso, de invitar a Dios a lo cotidiano, en lo que sea, de estar con el canal, digamos, atento, abierto todo el tiempo para decir, Dios me puede hablar, ¿no? Sí. El hermano Lawrence en su libro, que era un monje y tenía su vida de monje y dentro de su contexto él estaba cortando papas y en ese contexto, en la abadía, cortando papas, él sentía la presencia de Dios y le hablaba. ¿Cómo llegar a ese nivel de querer escuchar a Dios y estar atento de su presencia en momentos cotidianos como pelar papas? Exacto. Dice que era muy viejito y le dijeron, bueno, vaya, retírese para que descanse. Y dice, no, porque mi trabajo es mi espacio para hablar con Dios. Sí. Es como, él sabía que todo lo que hiciera, pelar papa, limpiar, él es su espacio, su tiempo. Entonces dice, no me puedo retirar, porque es mi espacio para estar con Dios, ¿no? Y llegamos al momento clave, el momento que más te gusta. Se está haciendo famoso. Se está haciendo famoso. Se está haciendo famoso. Llegamos a nuestro momento espejo y no ventana, donde nos queremos enfocar en nosotros mismos. Ahora no quiero que pienses, esto está bueno para fulanito, para mi hermano, mi hermana, para el pastor. No. Esto es para vos. ¿Qué de lo que estás escuchando hoy? Hoy ha sido un largo episodio, son más de 42 minutos que estamos hablando. Vale la pena, pero lo vale la pena, porque pensamos, hacemos 2 o 1. No, vamos a hacerlo en uno de una buena vez. Y entonces, en este momento de espejo, quiero hacerte esta pregunta. ¿Le estoy dando a Dios la oportunidad de hablarme? Ya escuchamos que Él habla. ¿Estoy dándole la oportunidad? ¿Estoy yo haciendo una pausa intencional? ¿Estoy siendo intencional para escuchar su voz? Y la segunda pregunta que va con esto ligada, que tiene que ver con lo que hemos hablado en este momento, es, ¿estoy obedeciendo el último mensaje que Él me dio? ¿Qué fue lo último que escuchaste de Dios? ¿Qué fue lo último? Quizás fue a través de una prédica, ya escuchaste todas las formas. ¿Qué fue? Identifica una cosa. Ahora, ¿lo has obedecido o no? Para pensar. Para pensar. Momento de espejo. Para mirarnos al espejo y preguntarle al Señor. Así es. La verdad es que Dios sí sigue hablando. Dios creativo, comunicador, va a buscar el canal para comunicarse con nosotros. Estemos dispuestos a escuchar y estemos dispuestos a obedecer esa voz. Así es. Muchas gracias por estar escuchando. Has llegado a estos 43 minutos, casi 44 minutos. Qué lindo. Qué bueno que has estado compartiendo con nosotros. La verdad, si tenés dudas, si tenés preguntas, escribinos. Como dije, hay un sitio web, www.deesosetrata.com. También podés encontrarnos en la aplicación de la Biblia. Podés buscar muchos devocionales que hay disponibles para hablar y este va a ser uno de los devocionales también que vas a encontrar. Queremos escucharte, por favor, escribinos y bueno, gracias por este tiempo que nos prestaste. Sí, y muchas gracias a aquellos que nos escriben, nos dicen,
los escucho, me anima. Los que me ha escriben sido- comentarios. Los que dejan comentarios, a nosotros nos llena el alma. Sí. Poder leerlos y escuchar sus devoluciones. Así que gracias y hasta la próxima. Así es, nos estamos viendo pronto. Todos los miércoles de por medio, estamos Así es. saliendo al mediodía en la hora argentina, nuestro nuevo episodio. Dios te bendiga y nos vemos. Gracias por acompañarnos en De Eso Se Trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida, y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.